Soy el sargento primero Ethan Carter, de la Unidad Especial de Reconocimiento de los Marines de los Estados Unidos. Nos enviaron a la Antártida en lo que nos dijeron que era una operación de rescate de rutina. Pero lo que encontramos allí, lo que vi con mis propios ojos, es algo que nadie debería presenciar. Ahora, mientras escribo esto, encerrado en una base abandonada, con el viento ululando en el exterior y el eco de los gritos de mis compañeros aún resonando en mi cabeza, sé que no hay salvación para mí. Pero tal vez, si alguien encuentra esto, podrá entender lo que ocurrió. Nos desplegaron en la estación de investigación Polaris, un puesto avanzado perdido en medio del hielo, donde la última transmisión de los científicos había sido un enigma de estática y un grito interrumpido. Llegamos en un Osprey, descendiendo entre nubes grises y nieve cegadora. Éramos 6, el capitán Reynolds, nuestro líder, Torres, nuestro experto en comunicaciones, Finch, el artillero, Black Ops, el médico, y Hall, el explorador. Y yo. Los mejores, nos decían. Pero nada nos había preparado para lo que encontraríamos allí. Desde el primer momento, algo no estaba bien. La base estaba en silencio, las luces parpadeaban y la nieve había entrado por puertas que no debían estar abiertas. Y luego estaba el olor. Un hedor rancio, metálico, como si la carne y el hierro hubieran sido fundidos en el mismo crisol. Avanzamos en formación, armas listas, corazones acelerados. Lo primero que encontramos fue la sangre. Manchas oscuras sobre el blanco clínico de los pasillos. Sin cuerpos. Sin señales de lucha. Solo el rastro de algo arrastrándose hacia las sombras. Nos dividimos en grupos de 2 para explorar. Torres y yo fuimos a la sala de comunicaciones, tratando de restaurar contacto con el mundo exterior. Pero las grabaciones que encontramos. Dios. No puedo quitarlas de mi cabeza. Eran los científicos, hablando de algo que desenterraron en el hielo, algo que no debieron tocar. El último registro era un murmullo tembloroso, nos está observando. No estamos solos. Fue entonces cuando Hall gritó desde el otro pasillo. Corrimos hacia él, pero lo que encontramos no era Hall. O al menos, no completamente. Su cuerpo estaba allí, convulsionando en el suelo, su rostro una máscara de terror absoluto. Y luego, delante de nuestros ojos, algo emergió de su boca, una cosa retorcida y negra, con extremidades que no deberían existir, con ojos que no reflejaban luz alguna. Abrí fuego sin pensar, las balas rasgaron la carne imposible, pero seguía moviéndose, seguía retorciéndose hacia nosotros. El pánico se desató. Finch gritaba mientras su ametralladora vomitaba plomo, Bishop intentaba ayudar a Hall, pero no había nada que salvar. La cosa, el parásito, lo que fuera, se hundió de nuevo en el cuerpo y luego. Hall se levantó. Su cuello roto, sus ojos vacíos, pero moviéndose como una marioneta rota. Nos atacó con una velocidad inhumana, y fue entonces cuando entendimos, lo que fuera que los científicos desenterraron no estaba muerto. Y ahora nos había encontrado. Corrimos. No puedo recordar cuántos pasillos atravesamos, cuántas puertas sellamos detrás de nosotros. Pero cada rincón de la base parecía tener algo más, un sonido en la oscuridad, una sombra en movimiento. Uno por uno, nos fue tomando. Torres desapareció en la ventilación, arrastrado por algo que siseaba su nombre. Finch murió peleando, su cuerpo despedazado antes de que pudiéramos siquiera reaccionar. Black Ops se encerró en el laboratorio, gritando mientras algo arañaba la puerta de metal. Ahora solo quedamos el capitán Reynolds y yo. Y él ya no es el mismo. Ha estado murmurando cosas sobre cómo la criatura no solo nos caza, sino que nos estudia, que aprende de nosotros. Que ha estado aquí desde antes del hombre. Que solo quiere expandirse. Lo observo ahora, mientras escribe en su cuaderno con una sonrisa vacía, y sé que él ya no está. Ya no es humano. La tormenta afuera ha aumentado. No hay salida. No hay rescate. Lo único que queda es el frío y la sombra que se desliza por el umbral de la puerta. Y sé que es mi turno. Si alguien encuentra esto, no vengan. No despierten lo que duerme en el hielo. El aire estaba denso, cargado con ese hedor metálico que solo deja la sangre caliente al secarse. El sargento Medina arrastraba sus botas por el barro espeso, cada paso un esfuerzo colosal tras 3 días sin dormir, sin comer más que raciones enlatadas y escuchando cosas que no quería creer.
La operación Alborada Roja había comenzado como una simple misión de reconocimiento en una zona montañosa sin nombre, al norte de un país que ya nadie recordaba por qué estaban invadiendo. Un satélite había captado movimiento térmico en una colina cubierta de neblina perpetua, con una silueta de búnker abandonado cerca de la cima. Se suponía que el escuadrón del sargento debía verificar el lugar, marcar coordenadas y volver. Pero de los 13 hombres que subieron con él, solo quedaba uno. Él. La colina estaba maldita. No había otra forma de explicarlo. Al principio fueron las interferencias en las radios. Pitidos, estática, y luego susurros, como voces bajo el agua. Pensaron que eran bromas entre operadores o ecos de viento, hasta que los susurros empezaron a decir sus nombres. Con claridad. Voces familiares, voces de sus seres queridos, muertos hacía años. «Vuelve, Esteban, ya te dije que no me dejes sola», le dijo una noche la voz quebrada de su madre, la misma que había enterrado cuando tenía 17. Trató de ignorarlo. Todos lo hicieron. Pero el miedo se coló en sus huesos como el frío, pegajoso e ineludible. El soldado Vargas fue el primero en desaparecer. Solo se alejó unos metros para orinar. Medina escuchó su grito, lo suficientemente fuerte para congelar la sangre, y luego nada. Ni una huella. Ni una gota de sangre. Solo su casco, partido a la mitad como si algo lo hubiera aplastado. Después fueron cayendo uno por uno. Siempre de noche. Siempre acompañados por los susurros. Día 4. La noche se tragó el mundo. Medina se acurrucó entre dos rocas, su rifle temblando en las manos. La linterna temblaba sobre su pecho, y cada sombra parecía alargarse como si tuviera vida propia. No dormía. No podía. Si cerraba los ojos, escuchaba los gritos. O peor, el silencio. El cabo Reyes perdió la razón antes de morir. Se quitó el casco, los guantes, y comenzó a caminar hacia el bosque. Iba murmurando algo en un idioma que Medina no reconocía, como un canto antiguo, gutural, horrendo. Cuando lo intentaron detener, Reyes se arrancó los ojos con los dedos, riendo como un loco. No vio qué había dentro, pero Ortega quedó pegado a la puerta. Su cuerpo se contrajo, retorciéndose como si alguien lo apretara desde dentro, hasta que su pecho estalló y una niebla negra emergió, riendo. Bravo abrió fuego. Medina corrió. Día 6. Solo. Otra vez. No sabía si habían pasado horas o días desde que huyó del búnker. La colina ya no era la misma. El cielo no tenía estrellas. El sol no salía. La vegetación era gris, marchita, y se movía como si respirara. A lo lejos, podía oír risas. A veces, pasos que se detenían cuando él se volvía. Y los susurros. Siempre los susurros. Esteban, ven con nosotros, ya no estás solo. La voz era la de su hermano, muerto en una emboscada años atrás. Medina lloró. Pero siguió. El hambre era insoportable. Masticó raíces. Bebió agua de charcos que sabían a óxido. Comenzó a tener visiones. Figuras sin ojos lo seguían. Algunos usaban uniformes del ejército. Reconoció a Vargas. A Reyes. Pero sus rostros estaban abiertos, como si alguien los hubiera desollado. Día 7. El cielo se partió. No fue una metáfora. Literalmente, el cielo se abrió como una herida, y de ella cayó una luz roja que no iluminaba, solo dolía. Un zumbido bajo invadió el aire. Los árboles se doblaban, gritando. Sí, gritando. Y entre los árboles, lo vio. La cosa. Medía más de 3 metros. No tenía forma clara, como si estuviera hecha de niebla sólida y carne palpitante. Su rostro eran decenas de caras humanas, gritando al unísono. Caminaba sin tocar el suelo. Y cuando hablaba, lo hacía con la voz de su madre. Ya basta, Esteban, déjate ir, déjate ir. Corrió. Corrió hasta que sus piernas fallaron. Cayó. Se arrastró. Y finalmente, se detuvo en una trinchera olvidada, medio enterrada en barro. Allí encontró una radio. Vieja. Oxidada. Pero encendida. ¿Hay alguien ahí? Susurró, sin esperanza. Estática. Y entonces, una voz. Aquí Comando Central. Repita, ¿quién habla?
Medina se quebró. Gritó su nombre, su rango, su unidad. Lloró. Rió. Suplicó. Silencio. Y la voz devolvió. Entendido. Localizado. No se mueva. Pero no era una voz del comando. No del todo. Era la suya. Desde la radio. Nos vemos pronto, Esteban. Medina soltó la radio. La carcasa se abrió como una flor, mostrando una boca llena de dientes. Y luego, oscuridad. Nadie volvió de la colina de los susurros. Pero aún hoy, los radios militares de la región captan, en noches sin luna, una voz entre la estática. Una voz que pide ayuda. Una voz que llora. Una voz que susurra. Sargento Esteban Medina, aún estoy aquí. Ubicación, Cordillera de Voronov, región de Siberia Oriental. Fecha, 24 de febrero, 1983. Unidad, Grupo de Reconocimiento Especial Soviético Oso Negro. Estado de la misión, fallida. Sobrevivientes, 1, informe incompleto, ilegible a partir de la página 17. Las órdenes eran claras: entrar, recuperar información de una base de investigación abandonada desde la década anterior y salir en un máximo de 48 horas. Nada más. Sin combate, sin enfrentamientos. Solo nieve, viento y archivos congelados bajo una instalación de acero oxidado. El comandante Víctor Sokolov lideraba un equipo de 7 hombres entrenados para resistir cualquier clima, cualquier amenaza. Pero en los informes previos, había algo que nadie les dijo. Algo que el Ministerio de Defensa había enterrado junto con los cuerpos de los científicos que trabajaban en la estación K-271. La nieve comenzó a caer tan pronto como se adentraron en el perímetro. No una nieve normal. Era más densa. Gruesa, casi como ceniza blanca. Los copos parecían caer sin moverse, como si flotaran suspendidos en el aire. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Ilya, el más joven del escuadrón. No hables, sigue caminando, gruñó Sokolov, al frente. A 20 metros bajo tierra, tras un elevador ruidoso y oxidado, encontraron el pasillo principal del complejo. Estaba intacto, sellado por completo. Luz de emergencia parpadeante. Sangre seca en las paredes. Y marcas. No eran marcas humanas. Eran zarpas. Garras largas y profundas, como si un animal hubiera intentado salir arañando el acero. Pero eso no tenía sentido. El complejo era subterráneo. Nada podía entrar desde fuera. La radio empezó a fallar tan pronto cruzaron la compuerta principal. Estática. Interferencias. Luego, una risa. Grave, inhumana. Como si algo se estuviera riendo desde adentro de los circuitos. ¿Escucharon eso?, preguntó Alexei, apuntando su rifle hacia una esquina. No hay nadie aquí, dijo Sokolov. Registren los sectores, y si ven algo, no disparen aún. No hasta saber qué es. Eso fue un error. Los primeros en morir fueron Igor y Dmitri, en el sector de biología. Los encontraron colgados del techo, boca abajo, con los huesos del torso abiertos como alas. No hubo rastro de lucha. Solo un mensaje escrito en sangre. No debieron despertar al huésped. Los archivos de los laboratorios revelaron lo que el ministerio no dijo. La K-271 no era una base meteorológica. Era un centro de contención para una criatura hallada en una grieta glacial, sepultada durante milenios. Un ser que no debía despertar jamás. Pero lo despertaron. El documento final estaba incompleto. Solo una frase se repetía, escrita con tinta temblorosa. No lo mires. Si lo ves, ya es tarde. Cuando Mikhail, el segundo al mando, vio la criatura por primera vez, solo gritó una palabra: ojos. Y se pegó un tiro antes de que alguien pudiera detenerlo. Nadie supo describir lo que vio. Pero después de eso, comenzaron los susurros. Los hombres soñaban con un mar negro cubierto de cadáveres. Con una torre de carne viva que se alzaba hacia un cielo sin estrellas. Con algo que hablaba sin lengua, desde dentro de sus cráneos. Vieron sombras moviéndose entre las luces fallidas del complejo. Figuras con extremidades demasiado largas, cuellos que giraban al revés, bocas donde no deberían haber bocas. Uno por uno, cayeron. Alexei desapareció entre los ductos de ventilación.
Se escuchó su respiración agitada durante horas, luego, silencio. Ella se encerró en una cámara de descontaminación y comenzó a arrancarse la piel del rostro, riendo como un niño. Sergei fue arrastrado al túnel de mantenimiento por algo invisible. Solo dejó sus botas vacías. Sokolo, solo quedó Sokolo. Lo encontraron 3 días después, caminando solo por la tundra, sin armas, sin abrigo, descalzo, con el pecho desnudo en medio de la ventisca. Repetía la misma frase, una y otra vez, con los ojos abiertos y secos. No es una criatura. Es un pensamiento. Un pensamiento que respira. Fue hospitalizado de inmediato. Lo interrogaron durante horas, pero su mente estaba rota. Dijo que la cosa no cazaba como un animal. Que no comía. Que no mataba por hambre. Te mira. Y al mirarte, te entiende. Te desarma. Te copia. Y entonces ya no eres tú. Solo otra boca que reza su nombre. Los doctores creyeron que estaba delirando. Hasta que los informes comenzaron a cruzarse con otros casos, equipos desaparecidos en el Ártico. Bases abandonadas sin rastro humano, pero con signos de puertas abiertas desde dentro. Y la frase, siempre la frase, grabada en diferentes idiomas. No debieron despertar al huésped. Los últimos días de Sokolo fueron los peores. No dormía. No hablaba. Solo dibujaba, con la sangre de sus uñas rotas, un símbolo, un círculo dentro de un triángulo invertido, con un ojo sin pupila en el centro. El mismo símbolo que hallaron en la sala de contención. El símbolo fue enviado al archivo secreto del Kremlin. Sellado. Clasificado. El informe del comandante termina con una nota escrita a mano, en una hoja suelta, encontrada en su celda acolchada, escrita con su propia sangre. No lo mires. No lo pienses. No lo nombres. Solo así puede dormir. Y si sueña, todos seremos parte del sueño.